Muchísimas gracias, querida coordinadora Anibelca Rosario. Miren, cada vez que ocurre un hecho de violencia o un feminicidio en la República Dominicana, la sociedad vuelve a realizarse las mismas preguntas. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿En qué momento la violencia se desbordó de tal manera? Si hay herramientas o protocolos estatales para prevenirla, para mitigarla. Pero creo que hay una pregunta que nos hemos dejado de hacer y creo que allí hay un enfoque totalmente distinto, y es ¿qué estamos dejando de prevenir? ¿Qué es lo que estamos dejando de prevenir? Porque la violencia no inicia el día del crimen, el día del hecho, inicia mucho antes. Comienza precisamente con esa educación de manera cultural, patriarcal, que a veces establecemos en nuestros hogares simplemente como un patrón repetitivo, porque así fue como me educaron. Y yo había comentado en otra oportunidad que de repente hay frases pasivas, agresivas, que vamos diciendo a nuestros niños y niñas, que le van forjando la conducta y el carácter. Lo que quiere decir que esto inicia mucho antes y que esa conducta, ese carácter, entonces se transforma en una actitud de control, en una actitud de obsesión, en una actitud de celos extremos, en actitudes de no saber manejar y gestionar de manera adecuada nuestras emociones. Y de repente, como lo hemos aprendido en un contexto social, cultural, en nuestros hogares, normalizamos estas conductas al punto tal que socialmente las asumimos, y en muchos casos hasta las defendemos, porque fui criado así, porque levantar la voz en mi casa se habla así, porque él se molesta pero él es buena persona, y al final estamos validando conductas de alguna u otra forma. Y yo quiero justamente hablarles en el día de hoy sobre lo que la ciencia sobre eso ya ha comenzado a confirmar. Hay un estudio que fue realizado por médicos de Sedimat y por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Fundación Manantial de Vida, quienes analizaron en 3 grupos distintos cerca de 100 hombres que habían sido, digamos, ejecutores o violentos, habían matado, abusadores exactamente, a sus mujeres. Y a través de resonancias magnéticas, respuestas emocionales, ellos hicieron evaluaciones psicológicas, pruebas incluso neuropsicológicas, análisis de historia de vida y resonancias magnéticas estructurales. Si Juan me ayuda, para quienes nos acompañan en las plataformas digitales puedan ir viendo conmigo algunos de los hallazgos que reveló este estudio. El estudio dice que detectaron baja capacidad de autocontrol en estos hombres a través de estos estudios neurocientíficos, impulsividad, un pensamiento rígido, es decir, como pienso, actúo, las cosas son así, dificultad para gestionar y regular esas emociones, traumas, señores, de apego, celopatía extrema, y esta me llamó la atención porque la celotipia, extrema, es un trastorno psicológico donde una persona desarrolla celos obsesivos irracionales y desproporcionados que van ligados precisamente a esos traumas de apego. Son gente que viven en sospechas constantes, son personas que necesitan controlarlo todo, son gente que vigilan, persiguen, revisan incluso teléfonos, y estos fueron algunos de los hallazgos. También nos habla de este trauma o esta capacidad de no poder gestionar de manera correcta las emociones. Algo que se detectó en este análisis de vida también es que esos ejecutores de violencia, quienes dramatizan estos hechos, tienen bajo nivel de escolaridad, lo que quiere decir que la educación, ya sea la cultural, la patriarcal, pero la técnica también, tiene mucho que ver en esto. Y el estudio no busca justificar la violencia, pero sí busca entenderla y analizarla para determinar políticas de prevención. Entonces hay que hacer un cambio de enfoque con respecto
a cómo estamos tratando y analizando estos temas, porque siempre que ocurre un feminicidio y válido, actuamos desde la reacción, desde esa conducta social de rechazo que es importante, desde pedir las investigaciones, de hacer la denuncia, en el caso de los medios de comunicación, de constituirnos en esa voz de que se aplique todo el peso de la ley sobre quienes cometen estos hechos, pero hay una realidad que es con la tragedia consumada. Entonces hay que trabajar la prevención. Y el estudio plantea la prevención desde 3 perspectivas que son sumamente importantes. Habla primero de la salud mental. Habla segundo de la educación emocional. Yo puedo tener mucha educación técnica y si no sé manejar mis emociones, si no sé controlarme, señores, si no sé manejar, yo no ser parte de algo, tengo también situaciones incómodas. Y habla también el estudio de la transformación cultural. Esta es la más importante y quizás la que nos lleva un poco más de tiempo, porque yo les decía, actuamos en consecuencia de lo que nos enseñaron y de repente repetimos patrones que no necesariamente entendemos o interiorizamos, profundizamos por qué actúo, por qué educo de tal o cual manera. Porque es importante aprender a manejar el rechazo, ese autocontrol, esa regulación de la convivencia, del respeto. Y en este marco, en esta perspectiva de lo que nos trae el estudio, que me pareció bastante interesante para dejar de verlo únicamente como la parte cultural y transformacional que necesitamos y de educación, que es importante, pero verlo del lado científico también, lo que nos está validando la ciencia. En este marco hay una iniciativa muy importante que quiero resaltar, que ha asumido el Ministerio de la Mujer. Justamente hace unos días lanzó una consulta nacional para escuchar alrededor de 5,000 hombres en todo el territorio nacional. ¿Y por qué digo importante? Porque las políticas de prevención o de mitigación de la violencia de género ha estado orientada con un enfoque de educación hacia la mujer, que si conoce las herramientas, los canales, las políticas, pero no hemos escuchado a un actor que es fundamental, no para justificarlo, sino para entenderlo y desde allí poder tomar medidas preventivas. Y es justamente lo que busca esta consulta nacional, que tendrá el apoyo técnico del especialista psicólogo clínico Luis Berger, quien va a diseñar el instrumento que va a acompañar esta consulta, excelente, estas jornadas de diálogo, para poder ayudar en la gestión de la educación emocional y entenderla, y sobre todo fomentar esos espacios de masculinidades que sean constructivas. Lo interesante aquí es el enfoque, escuchar también a la población masculina para identificar los factores de riesgo, porque son ellos quienes están cometiendo los hechos y a partir de ahí tomar prevención. Pero esta data también que se va a levantar en estas consultas de manera masiva, donde van a intervenir otras instituciones del Estado Dominicano, va a permitir diseñar políticas públicas más eficientes, pero también focalizadas y sectoriales, porque quizás lo que ocurre en todos los territorios no ocurre de manera igual. Y el tema de fondo, insisto, sigue siendo la educación. El machismo no inicia el día del crimen, no es el día del hecho, es cómo estamos liderando en nuestros hogares la educación, es lo que estamos fomentando, la crianza, cómo estamos forjando caracteres. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros niños que están forjando su carácter y luego no saben vivir sin esa persona porque ven a la mujer como un objeto y no como sujeto? Esto es bastante importante. Las herramientas existen, la hemos hablado aquí de manera distinta, que hay que hacer un reenfoque, que hay que fortalecerlas, que hay que ver dónde hay un eslabón que se cae porque no están de manera efectiva dando el resultado que se espera. Sí, pero existen esas herramientas de las casas de acogida, de las líneas de ayuda, del acompañamiento psicológico, del acompañamiento legal. Tal vez el mayor error de la sociedad ha sido pensar, e insisto, que la violencia de género, la violencia que se comete contra las mujeres a través de los feminicidios, empieza el día del hecho. Está en la mente, está en la formación, y creo que educando, orientando y ahora escuchando a esos hombres podemos prevenirla.